buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del año 2022 del Seminario Interinstitucional Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas, que organiza el Colegio Mexiquense, el Departamento de Investigaciones Educativas, DIES Investap, y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. En esta ocasión se presenta el trabajo Mi sexo no me lo permite. Apuntes para un acercamiento a las nociones sobre el género de las y los maestros en Tlaxcala, 1918. Trabajo presentado por el maestro Manuel Rejón Vaz. Él es sociólogo de formación por la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, titulado con una investigación sobre el acervo de archivo que legó del periodista e historiador Gregorio Seltzer. Maestro en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAP IPN. Ahí desarrolló una investigación de corte histórico sobre la cultura escrita entre obreros y maestros en el contexto de la Revolución Mexicana, particularmente del estado de Tlaxcala. Actualmente desarrolla una investigación doctoral, también en el DIES INVESTAP, sobre los procesos de exclusión entre jóvenes estudiantes de educación media superior. Bienvenido, maestro Manuel. Y también bienvenida, doctora Norma Ramos Escobar, comentarista de esta sesión. Más adelante les compartiré su semblanza. También quiero detenerme a agradecer la presencia de todas las personas que nos escuchan. Les pedimos por favor que tengan su micrófono apagado para evitar interferencias durante las intervenciones. Sin más que decir, damos la palabra al maestro Manuel. Adelante, por favor. Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Primero que nada agradecerles el espacio y también las consideraciones que se tuvieron durante el año pasado, principalmente al doctor Escalante por la paciencia que ha tenido en esta presentación, ¿no? En el desarrollo, en el proceso. Y bueno, pues obviamente a todo el seminario y a todas las personas involucradas por permitir y hacer posible este espacio. Yo tengo preparada una presentación, entonces voy a intentar compartir la pantalla. Me avisan por favor si se ve, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ya se mencionó el título de esta exposición. Iniciaría presentando como el recorrido que pretendo realizar para todos ustedes. Voy a iniciar con una pequeña explicación sobre el contexto en el que se realiza la revisión del corpus documental, en qué momento está situado, ¿no? Y bueno, iré directamente a presentar un poco el análisis que realicé en dos partes. Por un lado, un cuestionario que se les pide a la planta de profesores en el estado de Tlaxcala, y posteriormente, pues, sus respuestas para finalizar con unas conclusiones. Más como en un sentido, intentando problematizar y pues, más o menos eso es lo que tengo preparado. Entonces, bueno, comentar también que este trabajo que estoy presentando aquí está, bueno, pues es parte de mi investigación en la maestría. Como ya se mencionó en mi presentación, yo realicé una investigación de corte histórico sobre la cultura escrita entre obreros y maestros en un contexto revolucionario. Entonces, de ahí se desprende este trabajo que, bueno, no pudo ser incluido
en la tesis misma, ¿no? Entonces, bueno, el momento pues, está situado en el desenlace de la lucha de facciones revolucionarias. Principalmente en el estado de Tlaxcala se enfrentaron dos bandos, unos asociados al constitucionalismo y otros al convencionismo o a los zapatistas, ¿no? Digamos que el punto aquí que me interesa resaltar es que es un momento en el que se está instaurando una nueva autoridad política y se está implementando una gestión, o reimplementando una gestión, una vuelta a, al actuar en todos los ámbitos de gobierno. No, yo pude observar durante el desarrollo de la tesis que, bueno, la importancia que se le concedió no solamente a nivel nacional, sino particularmente en Tlaxcala, la importancia que se le dio al ámbito educativo, se denota en muchos aspectos o en algunos aspectos, uno de los cuales es que una de las partes contendientes aseveraba y aseguraba que con 300 maestros lograría contener la militarización o la guerra en el estado vecino de Morelos, ¿no? Y bueno, además también recalcar que el cuestionario que yo estoy analizando, pues es uno de los primeros actos de gobierno que va a realizar la nueva autoridad política. Entonces, digamos, en este contexto, la dirección encargada de la educación en el Estado va a instruir, va a ordenar a su planta docente que responda a un larguísimo cuestionario de 52 preguntas, digamos, al parecer, o podría pensarse de un primer momento como un diagnóstico de la planta docente con la que está laborando, ¿no? Y yo voy a, le confiero un sentido de un acto de autoridad en un primer momento porque condiciona la respuesta a este cuestionario a mantener el empleo, ¿no? Bueno, esta es una fotografía, escaneo de la circular que se les hizo llegar a los maestros. Maestro Manuel, Igual no se aprecia muy no bien. se Sí, cambian dígame. no se cambian las diapositivas. Seguimos en la ¿No primera. están avanzando? No. Ok. Gracias por avisarme. Entonces, a ver, Listo. voy a intentar otra cosa. Voy a intentar otra cosa. Voy a intentar compartir ahora desde acá. ¿Tiene su micrófono apagado? Se fue su presentación. Parece que cuando comparto, me cierra el micrófono. Ahora voy a intentar otra vez. Sí.
no, no puedo, se desactiva el micrófono. A ver, vamos. Puede intentar con la primera opción. Podemos intentar con eso, como lo estaba haciendo. Y bueno, si no avanza también, vamos a ver. ¿Escuchan? Lo escucho, sí. Y se nota el cambio, el movimiento en la presentación, ¿sí? Ok. Bueno, No. Está en la diapositiva del final de la guerra, ¿sí? exacto, sí. Ok, bien. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, les comentaba que es un cuestionario pues, muy largo, de 52 preguntas. Son 3 fojas, que espero que se puedan ver. Está muy apretada la imagen, porque en realidad es muy extenso. Bueno. Entonces, las preguntas que está planteando el cuestionario, pues básicamente tienen o sea, recorren, ¿no? Una serie de temáticas, ¿no? Que pues puede agrupar como de tipo de filiación personal, también las trayectorias de los docentes, los sueldos percibidos, los tipos de materiales, el número de alumnos, la relación que tenían o que procuraban los profesores con la comunidad donde estaba inserta su escuela, las trayectorias políticas, y habría las preguntas a ciertas opiniones, o a que expresaran más bien sus opiniones sobre ciertos aspectos, ¿no? Como podría ser la educación mixta, la escuela racionalista o la implementación de horarios corridos. Un primer aspecto que me llamó muchísimo la atención es hay ciertas preguntas en las que la autoridad está planteando entre paréntesis una serie de advertencias, de ordenanzas, incluso puede hasta parecer pues, de alguna forma pues, amenazante, supongo, para los profesores y profesoras, como una forma de inducir, ¿no? La respuesta. Por ejemplo, en el sentido de si pertenecían o no a una agrupación política, expresa, ¿no? Diga con franqueza los trabajos políticos que haya emprendido o desempeñado. El maestro de escuela, sin que sienta rebajada su ciudadanía, debe consagrar todas sus energías solo al desempeño fiel y patriótico de su cometido, sin que por esto se le crea ciudadano indiferente al progreso nacional. Por el contrario, como primer factor de adelanto social, debe preparar a los futuros hombres del mañana, sin apartarse absolutamente del objetivo de su noble y levantada misión, ¿no? Entonces, está dirigiendo. En la pregunta 19, ¿trabaja usted en la escuela por vocación o simple necesidad de trabajo? Y marca entre paréntesis, de dar compositiva vocación apostólica, pues la responsabilidad que se contrae ante la familia, ante la sociedad y ante la patria es inmensa y de trascendentes resultados. O la pregunta 27, ¿profesa usted, enseña o defiende algún credo religioso? Diga cuál es, sin olvidar que las leyes, por el bien de la patria, prohíben toda la enseñanza sectaria. El fanatismo, pulso insaciable, ha chupado y destruido las energías patrias, y por lo tanto debemos combatirle doquiera que asome sus fieros tentáculos. Toca al maestro de escuela actuar, infundir en el alma infantil
la única religión que hace feliz al hombre, la religión del trabajo y del amor a la patria. Y en la pregunta 40, ¿podría usted fundar en esa población una huerta escolar? Y bueno, aquí pues es una ordenanza, ¿no? De tal cual, reúne a los padres de familia manifestándoles si prestarían su ayuda y contingente para conseguir dicho objeto, con el fin de que sus hijos tomaran siquiera fuese rudimentariamente amor a los productos de la tierra, así como de su cultivo. Entonces, se denota, ¿no? El acto de autoridad, el acto de gobierno, ¿no? Y también, pues, persiste esta idea de que al profesor, o bueno, por lo menos se atisba, ¿no? Una idea de que al profesor hay que indicarle cuál es el trabajo que debe de realizar, ¿no? Llama mucho la atención en este respecto de las huertas escolares, siendo pues el Estado, y bueno, en la época también, obviamente, el país era profundamente rural, ¿no? Entonces, yo planteo que, bueno, este cuestionario no es únicamente un diagnóstico, sino también pretendía delinear un perfil ideológico, ¿no? Incluso moral, mediante este ejercicio de autoridad. Ahora, con respecto a las respuestas que plantearon las profesoras y los profesores, maestros y maestras, el solo hecho de 215 respuestas que se encuentran en el archivo, pues dan muestra, ¿no? De una efectividad que tuvo este acto de gobierno, ¿no? Y, y también pues va mostrando cómo se está reordenando el gobierno y, pues, digamos, la vida pública luego del conflicto revolucionario. Ahora, digamos, para esta exposición estoy pensando y estoy presentando, me estoy centrando, me voy a centrar en las respuestas de las profesoras, ¿no? Entonces, yo, a partir del análisis de estas respuestas, estoy planteando, bueno, que una idea que obviamente no es solo mía, sino que es compartida por varios y varios autores, de que ya el propio hecho de dedicar, de poder dedicarse a la labor docente, ya se puede plantear en muchos sentidos como un acto de libertad, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la muestra de las edades, ¿no? ¿Qué edades tenían las profesoras al momento de responder este cuestionamiento, este cuestionario? Pues marca un perfil, ¿no? Del tipo de mujeres que decidieron ser profesoras y que esta condición pues les va a permitir una autonomía, una independencia, ¿no? Entonces, van a ser una tercera, o sea, el dato que me parece más significativo es que una tercera parte de estas profesoras van a, van a oscilar entre los 31 y los 42 años, lo que va a dar cuenta de que este grupo va a dedicar su vida económicamente activa a la labor docente y cruzado con su estado civil, damos cuenta de una decisión de vida, ¿no? Al mantenerse solteras, ¿no? Y bueno, es quizá por la época, el momento en el que se está viviendo, hay muchas expresiones en un sentido contrario, ¿no?
como un profesor aquí lo estoy mostrando, como menciona que él, por haber sido director, él había, digamos, su esposa pasa de ser directora a ser ayudante de la escuela. Otro aspecto que me parece importante es el asunto de la movilidad. En general, maestros y maestras muestran un alto o más o menos alto grado de movilidad, de estar trabajando no solamente en un lugar, sino que digamos, viajaron por el país desarrollando esta actividad docente. Entonces, es muy significativo, me parece, el hecho de que este grupo de maestros y maestras, la relación entre hombres y mujeres va a ser casi paritaria, ¿no? O sea, quienes reportaron que tuvieron movilidad van a ser tanto hombres como mujeres. Y bueno, el caso de la maestra Etelvina Castro, una profesora con 10 años, que reporta 10 años de trayectoria, pues ya se había trasladado desde Guadalajara, Sayula, Zapotlán, Querétaro, Guanajuato, digamos, la zona del Bajío, para continuar en la zona central, en Puebla y Tlaxcala. Bueno, desde este punto de vista, la interpretación que yo le puedo dar a estas informaciones es que, bueno, la movilidad está denotando, nos está mostrando pues un perfil de autosuficiencia, de independencia, de libertad, ¿no? Que sobresale, que digamos quizá está a contrapelo de una época, ¿no? Ahora, con respecto a la participación política y que digamos es el tema que le da título a este trabajo, es justo la respuesta que dan bastantes profesoras sobre este aspecto, ¿no? Veo que hay como una tendencia de las profesoras a mostrar una respuesta, digamos, políticamente correcta, ¿no? Y que, bueno, también obviamente dan cuenta de una época, ¿no? Soy mujer, no puedo de ninguna manera pertenecer a ningún partido político. Y es un grupo pues, no tan nutrido, porque en realidad la gran mayoría de las profesoras contestaron simplemente que no. Pero me parece muy significativo la manera en que este grupo de profesoras lo está planteando, ¿no? Mi sexo no me permite participar en política. Ahora bien, no considero que estas respuestas son necesariamente genuinas, ¿no? Y digamos, me lo indican varios aspectos. Uno de ellos es que hay una serie de profesoras, no solamente en esta respuesta, sino en varias profesoras y profesores, que realizan y que están presentando respuestas exactamente iguales, literalmente iguales, que nos puede dar cuenta de una anticipación una anticipación a lo que espera la autoridad que digan los profesores, ¿no? Recordando en todo momento que pues está condicionada la respuesta a
a mantener el trabajo, ¿no? Y bueno, como se mencionó también, como ya mencioné, estos entre paréntesis, ¿no? Que están advirtiendo, que están marcando un lineamiento, ¿no? Y hay un caso, bueno, en realidad son dos casos muy, muy significativos, son las profesoras Natalia y Emilia Magos. Ellas simplemente respondieron que no participaban políticamente, pero de estas profesoras se sabe que participaron en el movimiento revolucionario desde sus inicios, ¿no? Al lado del profesor José Rumbia, que fue uno de los organizadores del movimiento obrero en Río Blanco, impulsor de la organización de los obreros en las fábricas de hilados y tejidos, no solamente de esta localidad, sino de toda la zona, de todo el corredor industrial de hilados y tejidos, que iba desde el estado de Tlaxcala, pasaba por Puebla y unía con Veracruz. Obviamente, alrededor de las vías férreas. Entonces, se sabe que las profesoras continuaron al lado de este luchador, y que a la postre se convirtió una de ellas en directora de escuela, ¿no? Entonces, este simple no de las profesoras da cuenta de digamos, de un colmillo político, ¿no? De un expertise político en el que aprendieron a mantener yo puedo decir que aprendieron a mantener el puesto de trabajo sin utilizando pues este recurso de anticipar, ¿no? a la autoridad educativa. Este acto de gobierno también, este acto de autoridad también abrió un espacio de comunicación, un canal de comunicación, que permitió que las profesoras y, bueno, también los profesores mostraran sus opiniones, ¿no? Aquí me parece importante, pues, resaltar la opinión de la profesora Carmen Nava, que da cuenta, pues, de un ideario liberal, ¿no? A pesar de que es muy útil la enseñanza, he tenido repetidas reacciones, el disgusto de saber que no les es muy agradable a los padres de familia el que las niñas ocurran a la escuela, pues conservar aún la creencia y régimen antiguo que la mujer debe ser para estar puesta a los quehaceres domésticos y no darle libertad para instruirse, que esto solo queda para el hombre, a quienes los niños es obligatorio, pues en mi opinión no debe de ser así, puesto que la mujer depende de la principal marcha y perfeccionamiento de la familia en general, de la sociedad. Entonces, hay aquí una reivindicación claramente de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues para concluir, una parte es obvio, bueno, el reconocimiento de las condiciones en las que está inserto este documento y estas respuestas, conocer las lógicas en que están construidas, con qué intenciones fueron producidas, y bueno, esto me permite reafirmar esta idea de las lógicas en las que están insertas estas preguntas y respuestas. No solamente un diagnóstico, sino del plantear un perfil ideológico.
hay una idea de Arlette Farge que a mí me llama mucho la atención, es sobre la diferencia entre el archivo y lo impreso, ¿no? Siendo que lo impreso es para que otros lo lean y el archivo más bien da constancia de vidas que hubieran preferido no tener que expresarse, ¿no? Que son obligadas a hacerlo. Podría ser el caso de las profesoras magos, ¿no? Y digamos, otro anclaje metodológico es el de el paradigma indiciario, ¿no? Cómo a partir de del detalle, ¿no? De la irregularidad, es como se puede también acercarse a la realidad y poder desentrañar, ¿no? Los sentidos y las significaciones que tuvieron, digamos, las respuestas de estas profesoras y profesores. Y bueno, intentando relacionar la reflexión histórica en una actualidad, ¿no? Donde hay una revaloración, una resignificación de la importancia de las mujeres en la historia, su participación en la vida social y cultural, ¿no? Y por supuesto las dificultades que implica la invisibilización que este grupo ha tenido históricamente. La fuente está ubicada en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, en el Fondo Revolución y Régimen Obregonista, en la sección Instrucción Pública. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas, y bueno, con esto culminaría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la síntesis que nos presenta maestro Manuel. Le hizo apellido y ahí se unieron las palabras. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Norma Ramos Escobar. Ella, bueno, se las presento. Ella obtuvo su doctorado en Humanidades con acentuación en Historia por la UAM Iztapalapa. Es maestra en Historia por el Colegio de San Luis y licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia de la educación y el género, historia de la niñez en la educación pública, cultura y memoria escolar y trayectorias docentes. Cuenta con más de 30 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos y reseñas. Actualmente es profesora de tiempo completo de la UPN Unidad 241, perfil deseable por PRODE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Damos paso a sus comentarios, doctora. Gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Gracias, pues gracias por la invitación a este seminario, que ya tenía muchas ganas de estar aquí con los colegas y no se nos había presentado la oportunidad, y se nos presenta con este trabajo de Manuel desde el año pasado. Por ahí Ariadna amablemente me había invitado, pero no coincidimos a veces ya en tiempos, en fechas y en maternidades en ese momento, me parece. Pero pues ya estamos aquí, Manuel, y la verdad me provocó muchas cosas tu documento, y por eso yo preguntaba, una de las preguntas que hacía cuando me llegaron el documento era pues saber un poco más de ti, ¿no? Si esto de trabajo era producto de tu tesis de maestría, de tu tesis doctoral, o sea, hacia dónde lo querías llevar, ¿no? Entonces, porque mis preguntas y mis cuestionamientos son para llevarlos a... pues a mí lo que me provocó el documento, obviamente, lo que me provoca tu lectura, pero las posibilidades que tienes para explotar esa fuente tan maravillosa que tienes, ¿no? Entonces, pues por ahí van a ser mis observaciones. A lo mejor algunas de estas 10 cosas que te voy a comentar ya las habías pensado, otras creo que van a provocar a lo mejor que releas este documento o este documento base que tú analizas.
a la luz de, pues como viste mi perfil, pues a la luz de lo que yo he estudiado, ¿no? Soy historiadora y particularmente historiadora de la educación y pues con perspectiva de género. Entonces desde ahí te estoy hablando, desde ahí estoy construyendo mis planteamientos para, pues para, sobre todo, buscarle ahí como lo que me provoca este documento, ¿no? Digo, en general el escrito y en particular el documento que analizas, ¿no? Entonces creo que es muy atractivo el documento, ¿no? No es extenso, ahorita te voy a decir por qué, porque he encontrado cuestionarios mucho más largos, de 130 preguntas para el caso de Nuevo León, al menos he encontrado cuestionarios también que se les hacían a los profesores y a las profesoras, no tan rico por el tipo de preguntas que tú estás manejando, pero sí hay cuestionarios dentro de los archivos escolares, ¿no? Creo que el documento sí es interesante y atractivo como fuente para conocer la cultura magisterial de Tlaxcala. Tú lo apuntas por ahí, creo que estamos en eso de acuerdo. Pero específicamente sobre el periodo prefundacional de la SEP, ¿no? Y obviamente de la federalización educativa. Pero después, ¿no? Los que estudiamos después de la creación de la Secretaría de Educación Pública, estos instrumentos son muy populares. De hecho, hay cuestionarios desde el siglo XIX que yo he encontrado para que los maestros los contesten, ¿no? Esta idea del diagnóstico como un cuestionario para saber dónde está parada el sistema escolar y cómo está la escuela, pues es muy común de los sistemas educativos y de las autoridades exigir datos, ¿no? Quizás no con esto que tú encuentras, de que contéstelo o será cesado, ¿no? A lo mejor esta advertencia que tú cuentas por ahí, pero sí era importante que llenaran estos instrumentos, ¿no? Y también creo que el documento es importante porque nos ayuda a conocer precisamente a estos maestros y maestras del magisterio estatal y municipal, ¿no? Creo que nos acerca a las dinámicas regionales y sobre todo a la administración educativa de Tlaxcala, ¿no? Que pedía este tipo de documentos tan detallados a sus docentes. Pero bueno, creo que finalmente, al final tú que cierras con esto del paradigma indiciario y cómo hay documentos muy ricos a los cuales se les puede explorar y sacar un montón de cosas, lo cierto es que también como dentro de la historia, como historiadores e historiadoras de la educación, pues también entendemos que hay fuentes que, todas las fuentes se tienen que triangular y dialogar con otras fuentes, ¿sí? O sea, el documento puede ser muy rico, pero también nos abre la puerta y la perspectiva que el mismo documento no nos va a dar, ¿no? Si no cruzamos con otros datos, con otras fuentes, con otros números. Y que esa es un poco mis sugerencias, ¿no? Y mis comentarios respecto a esto, ¿no? Y bueno, pues ya seguramente tus maestras, tú mismo ya hiciste una maestría en investigación educativa, pues sabes que para plantear cualquier tipo de estudio, y sobre todo porque lo tienes exactamente en una periodicidad, en un año específico por el origen del documento, pues bueno, a mí por ejemplo, cuando mencionas que yo quisiera dimensionar la importancia de esta fuente primaria, ¿sí? Y creo que me faltaron ahí un poco que me dieras estadísticas más generales en cuestión del magisterio en Tlaxcala, porque dices, la mayoría de los maestros contestaron, yo no sé cuántos maestros en Tlaxcala hay, entonces yo no sé qué tanto el instrumento tuvo un impacto, ¿sí? Entonces, para dimensionar la importancia de la fuente se debe ofrecer algunas primeras estadísticas, por ejemplo, cuántos maestros y maestros componían el magisterio de Tlaxcala en el año que reseñas, para así poder decir con firmeza que la mayoría contestó el cuestionario, ¿sí? Y esa afirmación que pones tú ahí. ¿Cuántas eran mujeres y cuántos eran hombres, ¿no? Y de estos, o sea, ¿cuántas mujeres y cuántos eran hombres en el magisterio? Y de estos, ¿cuántas contestaron el instrumento, ¿no? El cuestionario. Por ejemplo, me provocó la duda, ¿no? También, pues, saber y conocer más si el magisterio de Tlaxcala está feminizado o no está feminizado. Creo que hay que dialogar en ese sentido para ver, porque precisamente tú estás centrando la mirada en las maestras, en las mujeres maestras. Entonces, pues tendríamos que saber más datos sobre cómo está compuesto el magisterio en Tlaxcala y si está feminizado, ¿por qué está feminizado? Y si no está, ¿por qué no está? Y más adelante os voy a decir por qué, precisamente por la participación política que tú quieres, bueno, que la vertiente política que estás encontrando en este documento. Y fíjate, como tú esperas ver nociones de cómo perciben hombres y mujeres su condición de género, habría que, no, es lo que te digo, ahí es donde no hay que perder de vista todos los planos que tienes que poner en diálogo y confrontación con este documento. Fíjate, por un lado, cómo era el imaginario de la época,
sobre lo que debe ser un hombre y una mujer, ¿sí? O sea, y luego la otra, el imaginario que tiene la institución educativa, su propio imaginario sobre cómo debe ser una mujer y un hombre como docentes. Allí hay todos imaginarios. Y por último, 3, y pueden haber más, ¿no? Y cómo se autoperciben las y los docentes que llenaron este cuestionario, ¿sí? Es lo que te decía, cómo el documento se le tienen que hacer lecturas de varios frentes, y al menos a mí se me ocurren estos 3 frentes, ¿no? Para plantear esto. Y por eso te pongo por aquí, ¿no? Seguro todos estos planos encontrarás coincidencias, divergencias, ¿no? Que es lo que llamamos el juego de las representaciones, ¿no? Y cómo entran en conflicto, y cómo entran en conflicto precisamente, y tú lo estás viendo en las respuestas, ¿no? Mi sexo no me lo permite. No me permite participar en política, pero sí me permite viajar, andar en Tlaxcala, digo, viajar, salir de la República, o sea, hay como varios elementos que te pueden a ti dar una lectura sobre cómo era el imaginario de la época, ¿no? Entonces encontrarás precisamente cómo este juego de representaciones, a veces los sujetos en las prácticas pues se saltan a la norma, ¿no? Y a veces la utilizan a favor, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay veces que hay que contestar que no, porque es políticamente correcto, o hay que contestar que sí, ¿no? O sea, creo que eso, el sujeto, hay que darle posibilidad de agencia al sujeto y a las maestras de poder decir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Ligado a lo anterior, es preciso no perder de vista las tensiones, ¿no? Que encontrarás, ¿no? Que se pueden ver plasmadas en este documento, y obviamente cuando te profundices en la educación, que tú mencionas, obviamente, pues ahí está los estudios de Elsie Rowell que estás mencionando y citando en tu avance, pero bueno, todo esto, todo este contexto, ¿no? De la misión civilizadora del oficio docente, estas identidades ciudadanas, nacionales, todo esto cómo entra en conflicto realmente, o sea, cómo está atravesado todo esto por las condiciones de género que marcaban los límites. Yo creo que los límites de la acción social posible de las maestras, o sea, y a lo mejor ahorita más te queda un poquito más claro esto que quiero decirte. ¿Perdón, Manuel? ¿Comentaste No, algo? no, Ok, es que no, está el micrófono abierto y no sé si alguien me comenta algo. Pero creo que, bueno, hay condiciones de género que marcan, creo que los límites de la acción social que es posible lograr para una mujer en esta época, y que creo que no hay que perder de vista. Con esto lo que quiero señalarte es que encontrarás contradicciones entre el rechazo, fíjate, lo que tú dices, el rechazo de los directivos a la acción política de las maestras, pero a la vez te vas a encontrar, o al menos como me pasó en mi caso, en el caso de las maestras nuevolonesas que yo analizo, cómo las maestras tienen acciones políticas muy veladas, ¿no? Muy de mujeres, ¿no? Y que consiguen resultados, ¿no? Una maestra reciente decía, es la política chica, ¿no? Yo hago política chica, ¿no? La de la escuela, para conseguir resultados, ¿no? Entonces estas maestras, por más que pudieran decir en el documento que no participaban en una acción política, son una reacción política formal, ¿no? Pero en la política al interior de la escuela, las maestras sabían qué puertas tocar cuando se trataba de conseguir resultados para la escuela, ¿no? Y bueno, pues yo tengo ahí una parte escrita sobre las estrategias de las mujeres, de las maestras para conseguir resultados en las escuelas, ¿no? Y que a veces se tenían que saltar, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué utilizo? ¿Qué tengo? Soy mujer y se me permite cocinar. Y las maestras, cuando sabían que iba a venir el presidente municipal, se ponían a hacer fritada de cabrito, gorditas, y órale, ¿no? Y a las autoridades educativas, y órale, uy, ¿qué creen? Nos hace falta una ventanita para la escuela, o un pisito, ay, nos hace falta una pinturita, o sea, hay una negociación, ¿no? De otro nivel, aunque ellas pusieran, ¿no? Quizás hay que decían que no participaban en política o en organizaciones políticas, sabían hacer política, creo. Y sobre todo para conseguir resultados para su escuela, ¿no? Sabían qué puertas tocar, a dónde ir, qué hacer. Bueno, en mi caso yo documenté algunas estrategias de las mujeres, de estas maestras. Olvidé decirte que yo trabajo postrevolucionarias del 21 al 40, pero no están muy lejos de tu año 18, o sea, estamos hablando prácticamente de mujeres de la misma generación. Es decir, si bien la educación no intenta transformar, tampoco hay que pensar que la educación va a intentar transformar el papel de subordinación de las mujeres. Sí les va a brindar a las maestras, creo, espacios de conocimiento y de interacción que supieron aprovechar, ¿no? Que supieron aprovechar, pero hay límites. Hasta eso, creo que hay límites, y ahorita te digo los límites que yo encontré para el caso de las maestras que yo analizo.
Punto 5 dice, los cuestionarios como instrumentos de los sistemas educativos, ya te decía, son tan añejos como el sistema educativo mismo. Conocer a los maestros no es nuevo y es una práctica que sigue vigente y que persigue intereses diversos dependiendo del contexto en el que se sitúan. Los que trabajamos el periodo revolucionario después de la creación de la SEP, hemos tenido acceso a cuestionarios de la SEP hacia los profesores y profesoras e inspectores para conocer diversos aspectos de la dinámica escolar. Algunos de corte más administrativo, eso sí, del control escolar, y otros que inquirían sobre la situación y las condiciones del medio económico, social, cultural y demás, ¿no? Y te digo, yo puedo citarte el cuestionario de 1938, era de 140 preguntas, ¿no? O sea, 140 preguntas. Este que tú mencionas, eran tamaño ojos, tamaño oficio, y bueno, están por ahí en los expedientes de las escuelas rurales, este cuestionario del 38 que los maestros tenían que llenar. Y también llenan su nombre, su escuela, años de servicio y un poco estos datos que son maravillosos después para conformar las trayectorias y los ires y venires de los docentes en el magisterio. Fíjate, es una fuente a la que se le tienen que hacer las preguntas que tú ya les has estado adelantando en este avance y quizás habría que identificar si estos cuestionarios, eso es lo que yo sugeriría, fueron revisados por las autoridades educativas y con qué fin se utilizaron. En los que te menciono del 38 se ven las anotaciones que hacían a lo margen los secretarios de educación en turno, sellos y demás autoridades a quienes recibieron e hicieron observaciones a los documentos, ¿no? A mí después en la red clínica me interesaría saber si ves que estos documentos fueron manipulados, leídos, subrayados, anotados. Pregúntesele más a la maestra, ¿sí? Yo encuentro estas notas, ¿no? O remítase al departamento de higiene y no sé qué. O sea, algo hicieron con el... O simplemente se ve como fue un requisito de, órale, nos van a cesar, contéstenle y llénenlos, lo grapamos y lo guardamos en el archivo. Entonces, lo que hacemos es también ver esta fuente y ver si pasó por más manos, a dónde llegó, o sea, cuál era, más allá de, como tú bien lo apuntas, un diagnóstico, creo que hay un uso político que se le puede dar a estos documentos, pero hay que ver si se le hizo, o si se quedaron solamente guardados en el archivo. Y precisamente cuando te hablo de, bueno, esto es en cuanto a los cuestionarios, que creo que es una fuente muy interesante, yo también las trabajo para el caso de mis investigaciones, pero sí habría que hacerle como más preguntas a este cuestionario, ¿no? Al instrumento en sí mismo. Más que las respuestas que son muy interesantes como las estás trabajando, lo cierto es que también hay que preguntarnos, pues, ¿qué se hizo con esto, ¿no? ¿Hacia dónde fue? O como muchas cosas de la Secretaría, ¿no? Que eran para pedirse y para guardarse. Y bueno, aquí es donde entra mi cuestionamiento y yo decía, bueno, le sugiero esto, a lo mejor lo que quiere es únicamente basarse en esta fuente y analizarla, desmenuzar esta fuente desde sus, váyame, hacerla, desmoronarla y hacer todo un análisis con esta interesante cuestionario, pero fíjate que a mí lo que me sirvió es precisamente, y lo que nosotros hacemos es triangular y encontrar más información. Ya con nombre y apellido encuentras a las maestras y si la escuela se federalizó, te apuesto que la encuentras en los archivos históricos de la Secretaría de Educación Pública. Muchas de estas escuelas se federalizaron, que eran municipales o estatales y se volvieron de la federación, y ahí otra vez vuelven a contar toda esa historia. Yo empecé trabajando en una escuela municipal o yo empecé trabajando en una escuela estatal y bla, 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 y se integra. Y bueno, en estos expedientes, fíjate, de profesoras, es mucho más fácil ya cuando uno tiene los nombres y los apellidos de las maestras, porque literalmente yo ya no fui, te estoy hablando de antes de que trasladaran al archivo de la Secretaría de Educación Pública, acababan de este fondo abrir de expedientes personales de maestras y maestros de nuevo. Y así fue cuando yo los encontré con nombre y apellido, me fui a la parte de Nuevo León y encontré más de 200 expedientes de las maestras que yo analicé. Y ahí, fíjate, encontré bastante material, cartas, informes que enriquecen la reflexión y ya con los lentes de género, ¿no? Uno encuentra unas cosas que pueden ayudar precisamente a hacer esta reflexión sobre lo que tú quieres de su autopercepción, ¿no? Y podrás ver, pues, precisamente estas percepciones y autopercepciones de género. Creo que y no solamente de ellas, sino la que yo acabo de documentar lo que los inspectores pensaban sobre el trabajo de las mujeres a lo largo de estos años, ¿no? Una parte que se me había quedado en el tintero y que no había publicado de esta investigación, para ver precisamente cómo las concebían, y hay toda una carga de género y de asimetrías de poder y demás, ¿no?
Fíjate, algunas de estas nociones que aquí te comparto, que he identificado en estos documentos, no solamente en cuestionarios como en el tuyo, sino también en tablas estimativas y en cartas dentro de los expedientes de los profesores y profesoras, y dentro de los informes de inspección, ¿no? Que son documentos con los que yo cruzo para ver estas percepciones y autopercepciones de género, he identificado una evidente subvaloración del trabajo femenino por sobre el masculino, ¿no? Y precisamente, fíjate, digo, ya con los lentes de género te vas a dar cuenta de que hay estas concepciones de considerarlas desde mal vestidas, viejas, conservadoras, cansadas, flojas, jovencitas inexpertas, empíricas, mal preparadas intelectualmente. Sus hijos entorpecen su labor, descuidadas, ¿no? Por mencionarte algunas cosas que yo he encontrado en el archivo, ¿no? Para ver precisamente a esta condición de género y estas representaciones que hay en estos archivos, ¿no? Y por ejemplo, a los hombres únicamente los encuentro como ineptos o ignorantes, ineptos o inmorales, ¿no? O sea, no hay tantos estereotipos o no hay tantos adjetivos, no se adjetiva tanto su trabajo como el de las mujeres. Obviamente yo te estoy hablando del caso de Nuevo León, que en un 80% estaba feminizado para los años que te estoy diciendo, ¿no? Desde finales del 19 hasta las primeras 4 décadas del 20. O sea, estamos hablando del 80% de mujeres y documenté más de 250 de un lugar en donde trabajaron alrededor de 300, ¿no? Entonces, ahí, en estos documentos, vas a encontrar, ¿no? Conjuntos de estereotipos que se atribuyen sobre las mujeres y sobre los hombres, como docentes, como alumnos, pero también existen discursos y prácticas y funciones de género que las y los docentes utilizan para conseguir resultados en el sistema educativo. Es decir, había maestras que sabía que preferían, ¿no? Decían, vamos a cesar a todas las maestras que ya no tienen hasta sexto, todos los maestros y maestras en 1932 van a ser cesados porque no tienen certificado de sexto año. Y había una disposición de la Secretaría de Educación Pública. Pero había maestras que decían, bueno, yo tengo pocos conocimientos, ¿no? Estoy hasta cuarto año, o sea, en las cartas y en estos expedientes vas viendo cómo utilizan también finalmente sus estrategias para, como dices tú, continuar en el magisterio, ¿no? Y los mismos inspectores dicen, esta maestra es de muy escasos conocimientos, pero de muy buena moral, ¿no? O sea, no importa que no tenga sexto año, ¿no? Pero es muy moral, ¿no? Hay que dejarla en la escuela, ¿no? Entonces, te vas a encontrar con estos documentos que te van a ayudar a cruzar este expediente este cuestionario que tú tienes. Fíjate que me pareció muy, muy interesante tus primeros acercamientos sobre la movilidad laboral femenina. Creo que eso es una línea muy interesante. Solo habría también, ahí te digo, ojo, precaución, también que habría que apuntar que la movilidad, fíjate, va a responder estrategias de los inspectores escolares. Se cambia personal desde estos años y desde finales del siglo XIX. Cuando no veían resultados, movían al maestro de escuela, sí, lo movían. Este maestro no me funciona y lo voy a mover, y en las cartas de inspección, en los expedientes de las escuelas ves, ¿no? Entonces, hay un constante movimiento de personal cuando no se veían resultados. Mover a profesores problemáticos o problemáticas, cambiarlos de escuela y zona escolar. Otras veces, como lo he documentado también, en la misma historia de las maestras, fíjate, si algo te debes de pensar, Manuel, son chicas de 14 años, no van solas, ¿no? Hay que quitarnos a veces pensamos, ay, maestras de 14 años que no van solas. Si algo he documentado en investigación, van con la mamá, van con la hermana mayor, van con un familiar a las escuelas, ¿sí? Y ir con un familiar también influye en sus decisiones de quedarse o irse a la comunidad. Entonces, porque como bien lo dijiste, estamos en eso, estoy de acuerdo contigo, están bien colocadas tus estadísticas de las edades de las maestras, son entre 14 y 28 años, también yo las encontré en ese rango, las que más había, jóvenes, como tú dices, porque hay un imaginario, la mejor maestra es la joven célibe, ¿no? Y es la que más dura en el magisterio, pero se iban con un familiar para prestar sus servicios cuando eran comunidades retiradas. De ahí que hay que pensar que muchas de estas mujeres no viajaban solas, que la influencia de sus acompañantes, madres, hermanas mayores, hermanos, influye en sus decisiones también de quedarse o irse de la comunidad. Y fíjate, hubo una de las maestras que yo analicé que su mamá le dijo al inspector, cámbiamela de escuela porque aquí hay un muchacho que la pretende. Como era el hijo del hacendado
¿no? Y se decía que era un mujeriego, una persona que tenía muchas, se le tachaba en estos años, estoy hablando de 1928, se decía que este hombre había tenido mujeres por otros lugares y ya le empezaba a echar el ojo a la maestra, ¿no? Y que era la maestra rural de ahí. La maestra le dijo al inspector, cámbiamela de escuela, ¿sí? Entonces, por eso cuando tú dices, sí, sí hay movilidad, yo estoy de acuerdo contigo, hay movilidad, pero es una movilidad también controlada, ¿no? Es una movilidad también que depende de precisamente lo que te decía, ¿no? El imaginario de la época, lo que tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces, una mujer, a veces pensamos que la revolución rompió con muchos paradigmas y muchos estigmas sobre la mujer, pero no fue así. Creo que, y más estas mujeres que estudiaron primaria elemental y que fueron reclutadas para ser maestras o maestros, pues bueno, traen toda una visión burguesa todavía porfiriana, ¿no? Y toda una moral porfiriana. Y pues bueno, muchas de estas mujeres creo que no viajaban solas, ¿no? Y sobre todo, repito, pues eran las que posiblemente eran las que no tenían movilidad fuera del Estado, que son las que viajan a escuelas de 3, 4, 6 kilómetros cerca del lugar donde ellas viven. Entonces, creo que hay que pensar bien esto de la movilidad. Me gusta que lo hayas puesto como una arista que hay que mirar de las mujeres de estos años, porque los documentos nos dan para ellos. Yo también, igual que tú, veía las maestras que ahora están en Acuña, ahora están en la escuela de acá, ahora están, pero estoy hablando del mismo Nuevo León. Yo, como tú, mis maestras no, fuera de Nuevo León las vi muy poco, si acaso en San Luis Potosí, pero no más allá de Nuevo León. Digamos que la migración o su movilidad era local, no hacia afuera. Pero sí creo que hay una línea de análisis que al menos yo te invito a continuarla, pero sí que pares antenas en ese sentido, ¿no? En las edades de las mujeres y qué tanto se pueden mover solas, ¿no? Y qué tanto su movilidad depende de estrategias del mismo sistema educativo que las obliga a moverse, y la obliga a moverse a veces por cuestiones de que no las quiere la comunidad, o que ellas están pidiendo su cambio, o una escuela más cerca de mi casa porque mantengo a una sobrinita que es huérfana, etcétera, etcétera. Y otro aspecto ligado a esto que te estoy diciendo es lo que abordas también en el documento y que tampoco creo que lo debes de dejar de lado porque es muy valioso. Esta línea, ¿no? Es muy importante de investigación, desmitificar la idea de que la maestra no es proveedora o que el sueldo de la maestra no es necesario, ¿no? Tú lo apuntas bien ahí, yo también lo documenté. Muchas de estas maestras rurales eran jefas de familia, proveedoras, ¿sí? Y aunque viajaban con la mamá o la hermana mayor, el sueldo sabía que era familiar, ¿no? El sueldo era de la familia, ¿no? Esta línea de investigación es muy importante, porque desmitifica la idea de que, al menos en Nuevo León se tenía que eran señoritas sin que hacer, que no necesitaban, por eso se les pagaba lo mínimo. Yo he encontrado sueldos de 5 o 10 pesos cuando el tabulador marcaba 2 pesos de sueldo, ¿no? Entonces he encontrado sueldos y miradas del gobernador que decían no se les pague. ¿Por qué? Porque pues, lo hacen natural, ¿no? Es una función natural de las mujeres y además son señoritas sin qué hacer. Pero ya cuando encuentras sus cartas de renuncia, cuando encuentras sus cartas diciendo págueme, págueme, y dicen, los cuestionarios tan solo ahí dice, una parte, si uno dice, ¿cuánta familia depende de usted? En los que yo he encontrado ahí dice, ¿cuánta familia depende de usted? Y ellas ponen, una sobrina huérfana, mi padre que es viudo, y ponen toda la familia, hasta que uno ve la configuración familiar. Entonces, esta idea de que el sueldo de las maestras, no, el sueldo de las maestras ha mantenido este país, te voy a decir un mal chiste, misógino y con todo cuando le preguntan aquí el sistema educativo de aquí potosino es muy bien pagado, una parte del sistema básico, y dicen, ¿a qué te dedicas? Soy esposo de maestra. O sea, no necesito dedicarme a nada, ¿no? Soy esposo de maestra, ¿no? Porque he conocido colegas que han estudiado como maestras ahorita en la actualidad, su tarjeta de nómina la tiene su marido, ¿no? Es decir, pensemos, ¿no? Que estas señoritas, que estas maestras que tú analizas, creo que son proveedoras, son jefas de familia, ¿no? Y que su papel no está tan, o sea, digamos, tan documentado. Para el caso de Nuevo León yo lo documenté, ¿no? Yo desmistifiqué esta idea, porque precisamente las cartas de maestras se señalaban que eran hijas mayores, sus padres dependían de ellas por estar enfermos, lisiados, empleados, desempleados, viudos, ¿no? Viudas, ¿no? Entonces, viudas con hijos, mujeres que mantenían a sobrinos huérfanos, entre otros casos que las convertían en el único sostén de su familia, ¿no? Y
Por eso el sueldo es importante y por eso a veces mentir en los cuestionarios, mentir sobre mi estado civil, ocultar mi embarazo, ¿no? Que son cuestiones de cómo hemos leído los expedientes de las maestras, las interrupciones de su carrera laboral las hemos leído ahí. Cuando digo las hemos leído, pues hablo el caso, por ejemplo, el caso de Oresta, que trabaja las maestras de Hidalgo, en mi caso, que trabaja las de Nuevo León, cuando vemos que la maestra entra en el 28, sale en el 32, regresa en el 37, o sea, se fue para tener a sus hijos y regresar, ¿no? Al magisterio. No hay una carrera lineal como la vamos a ver con los hombres, ¿no? Un hombre renuncia porque se convirtió en síndico del pueblo, en escribano, ¿no? Porque se fue de músico, porque se robó a una alumna y lo sacaron de la escuela. Pero su trayectoria laboral puede sonar más lineal. La de las mujeres está así. Te digo porque yo sigo trayectorias de estas maestras y pueden empezar a trabajar en el 28 y luego van, tienen sus hijos y demás. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que los expedientes, digo, estas líneas que tú ya apuntas ahí, que te la están dando el documento, las puedes poner en diálogo con, quizás con otra base documental que te pueda ampliar la mirada. Y otra de las últimas cosas por acá te comento es la figura de los matrimonios, ¿no? De maestros también que se ha trabajado. De hecho, la SEP promovía el matrimonio entre maestros, ¿no? Era más barato para tener casa del maestro y bueno. Pero como bien lo apuntas ahí, la que perdía era la maestra, porque la maestra ya era directora cuando era soltera, era directora y era su propia jefa. Cuando se casa, se convierte en la ayudante de su marido. Gana menos sueldo y ya no tiene tanta empresa. Eso que tú encontraste, Manuel, es muy importante precisamente para ver que esta política de la SEP, ¿no? Esta política de que hay que favorecer a los matrimonios entre maestros, ¿no? Para fomentar el arraigo, fíjate, esa era la idea, que se casaran con maestros para que fomentaran el arraigo y se quedaran en la comunidad y tuvieran casa para el maestro y demás, pero como bien apuntas, las maestras perdían en el ámbito laboral, se convertían en ayudantes de su esposo, aunque ellas de soltera ya dirigían escuelas, ¿no? Creo que eso que apuntas está muy bien puesto ahí, hay que y no solamente eso, ¿no? Yo no encontré ningún caso de patrimonio de maestros en el que el esposo fuera el ayudante, ¿no? Eso es, no lo vas a encontrar, bueno, no lo encontré y creo que tampoco lo vas a encontrar, ¿no? Y además cabe especificar que el ayudante ganaba mucho menos, ¿no? Mucho menos, ¿no? Entonces estas maestras hasta perdían en independencia. Por eso cuando tú mencionas esta idea que te provoca y que es muy interesante, ¿no? Esto de ver movilidad, independencia, libertad. Yo todavía creo que hay unas cosas que se tienen que leer para ver qué tanto esta libertad, qué tanto esta independencia todavía está mediada precisamente por la condición de la época de estas maestras. Sin embargo, creo que lo apuntas por ahí y hace falta, pues yo creo que nutrirlo, ¿no? Con otras fuentes, pero de que el documento es muy rico, creo que es muy rico, ¿no? Y muy prometedor para verlo publicado. Manuel, no sé, estos serían mis comentarios hasta ahí. Me gustaría escucharte o no sé cuál es la dinámica del seminario. Gracias, doctora Norma. Pues dejamos abierta como la opción, maestro Manuel, para saber si usted quiere comentar en este momento o si abrimos una mesa de preguntas y respuestas, no sé. ¿Qué desea hacer? No, pues agradecer muchísimo a la doctora Norma Ramos por la lectura a conciencia y obviamente pues por todas las líneas que nos está sugiriendo, ¿no? Quizás solamente responder en el sentido de que sí, la idea, yo entiendo de este seminario es poder plantear ideas, avances, ¿no? Con la idea de irlas mejorando, ¿no? Y en ese sentido, tomo todas las observaciones que hace y no, pues profundísimamente agradecido porque sí, justo la idea pues sería enriquecerlo, ¿no? Y mejorarlo. Muy agradecido, muchísimas gracias y bueno, pues también me gustaría más bien pues escuchar si hay más comentarios.
Muchas gracias. Bueno, entonces damos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano directamente o pueden usar la plataforma de Zoom. También pueden escribir sus preguntas por el chat. Sé quién me gustaría preguntar algo. Doctora Eugenia, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Norma, por tus comentarios. Manuel, sin duda es un material sumamente sugerente el que tienes aquí. Y pues creo que valdría ponerlo en contexto, pues, ¿no? O sea, me sorprendió que sé que es trabajo en curso, pero bueno, creo que lo que tienes que hacer ya es ponerte a leer los trabajos de Oresta y contextualizar esto con las historias de vida de maestras, ¿no? Tan importantes que ha hecho y coordinado Oresta, bueno, y los de Norma, pues los mismos de Luz Helena Galván sobre un periodo un poco anterior, ¿no? Como para entender, o sea, hasta qué punto esto que les está sucediendo a estas maestras y esta forma de percibirse es nuevo, no es nuevo, hasta qué punto la ruptura, o sea, contextualizarlo, ¿no? La ruptura de la revolución que provoca, que no provoca, cuáles son los cambios que están ocurriendo en las condiciones de la vida magisterial, ¿no? O sea, es un material muy rico, el cuestionario es fascinante por la forma como pretende normar al preguntar, ¿no? Preguntar normando, eso es fascinante. Y también el cuestionario, pues tienes que ponerlo en contexto con otros cuestionarios. Hasta qué punto es único, no es único, ¿no? O sea, todo eso, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, eso es lo que es parte de la investigación. Por ahí me saltaron unas palabritas que tú planteas como, pues un poco como les das una connotación positiva, ¿no? Como de avanzada, que dices, bueno, lo que demuestran los cuestionarios de las maestras es que hay algo así como movilidad, autonomía e independencia, ¿no? Como qué padre, ¿no? Esas maestras se sienten autónomas, móviles, independientes, pero yo me preguntaba, bueno, y no se puede leer como en sentido, o sea, ¿por qué eso es positivo? O sea, no se puede leer en sentido negativo, falta de estabilidad laboral, falta de estabilidad familiar, lo que sea, cambio constante, ya Norma te dio la pista por ahí de que cambiaban a las que no servían y no necesariamente, o sea, yo no sé hasta qué punto los cambios, a las que no les funcionaban desde la óptica de los inspectores, ¿no? Pero hasta qué punto era que las maestras querían cambiar o las cambiaban a fuerzas, ¿no? Los y las maestras en ese momento. Entonces, ¿es movilidad necesariamente algo positivo? Pues no sé, puede ser también falta de arraigo, o falta de estabilidad laboral, lo que sea. ¿Hasta qué punto sí les gustaba? O sea, sí lo describen en un sentido positivo, favorecedor, cambiarse de lugar o no. Y luego todo el tema de la autonomía, independencia, pues hasta qué punto eran autónomas, ¿no? O sea, ganaban, no aparece nada el tema de los salarios en tu trabajo, pero pues no eran salarios que les permitieran una vida cómoda y generalmente ganaban menos que los hombres, ¿no? Entonces, todos los reclamos de los salarios pagados tarde y tal no se ven en tus cuestionarios, porque así se nota que estaban hechos pues como sí, o sea, para moldear al maestro de la revolución, no lo sé, y no me parece que fuera, o no parece por el análisis que tú das, el espacio para las quejas, sino el espacio para mostrarse como verdaderos maestros de la revolución, ¿no? Verdaderos ciudadanos, no sé, que se conformaban con el modelo. Pero esta tendencia o sea, lo que me parece más interesante del tema y que creo que el análisis se presta para más es esta intención de preguntar normando, ¿no? Y creo que también es parte de una cultura de indagar en donde el maestro, los maestros y las maestras saben lo que tienen que responder, ¿no? Y como que hay respuestas estandarizadas que ya se esperan, que no es tanto un ejercicio de diagnóstico, sino un ejercicio, pues, no sé cómo decir, de construcción de subjetividades, ¿no? No lo sé.
bueno, que vale la pena verlo, pero eso lo vas a poder ver un poco más cuando contextualices un poco el cuestionario con otros ejemplos. Bueno, son mis comentarios por ahora. Gracias, doctora Eugenia. Doctora Rosalía, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Un trabajo muy interesante, Manuel, realmente un trabajo que tiene mucho por explorar, que tiene mucho por trabajar, tienes mucha materia prima. Creo que es una fuente muy rica la que estás usando y que como tú mismo lo estás viendo, esa fuente te está dando un montón de líneas por donde ir abordando, ¿no? Entonces yo creo que, como ya te lo comenta la doctora Roldán, hay que contextualizar. Mira, hay un trabajo muy bonito que sacó justamente de los últimos que sacó Luz Helena Galván con la UAM Iztapalapa, que se llama Maestras Mexicanas y Belgas. Y es un texto de puras maestras, es solo maestras, ¿sí? Luego está otro texto que ella coordinó de Más allá del autor, y hay varios trabajos de maestras. Yo creo que sería bueno que hicieras esa revisión donde están presentes, sí, algunas cosas de Oresta, otras cosas de la doctora Norma misma que ha sacado, pero aquí también tienes otros espacios donde están desarrollando. Y yo creo que eso también te podría servir porque creo que hay una especie, no de un rompimiento tan grande, entre estas maestras porfirianas, que es donde empiezan su formación, donde se les empieza a dar ese espacio con la creación de la escuela secundaria para señoritas, que después se vuelve una escuela normal, pero que esa trayectoria de esas maestras que se forman en el porfiriato corren todavía varias décadas, ¿sí? Hasta esos años posrevolucionarios. Entonces mantienen mucho ese modelo, como decía la doctora Norma, de mucha moral, de mucho prestigio, de mucha imagen, ¿sí? Aunque también ya se les estaba exigiendo sus títulos de profesores, ¿no? Entonces ya muchas de ellas sí se están profesionalizando, sí están adquiriendo esa entrada al sistema educativo ya con un título de maestras, que eso es algo interesante, ¿no? Cómo ellas luchan por tener el título. Y después, bueno, vendrán otras estrategias para profesionalizar al magisterio ya en los años 50 y demás, ¿no? Pero creo que te pueden ayudar este texto. Sobre todo recuerdo mucho este de las maestras mexicanas y belgas, editado por la UAM Iztapalapa. Y creo que sería. Y bueno, un material muy rico. Mira, nos esperamos, pero tuvimos una presentación muy rica y muy interesante para cerrar nuestro seminario. Muchas gracias. Está completando, perdón, Rosalía, el de Imaginarios y Utopías, ¿no? También, Sí, de los últimos, también, de los últimos. exacto. También ese. Desde el Sí, Colegio de San Luis. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora Rosalía y doctora Norma. ¿Alguien quisiera comentar o preguntar algo al maestro Manuel? Maestro Manuel, ¿le gustaría comentar algo? No, pues nada más recalcar el agradecimiento, ¿no? He tomado nota de de todas las sugerencias que me están haciendo, todas me parecen muy pertinentes, pues para enriquecer el trabajo, ¿no? Me doy cuenta, pues, que hay todavía un trabajo por realizar, para poder mejorar este esfuerzo, ¿no? Este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Creo que la niña de Norma. Es niño. Perdón, discúlpame. No, no hay problema. No, yo encantada de mandarte mi material, Manuel. Digo, si como dices, te están invitando a ampliar esta propuesta, creo que vamos mirando por los mismos pasos, ¿no? Ya te lo decía por ahí Eugenio, ¿no? Esta contextualización obligada, ¿no? Y dialogar con las que ya hemos andado mucho en el camino.
pero siempre estos estudios, este instrumento, ¿no? Tan solo muy novedoso, te digo, los que yo he visto son largos en preguntas, pero cortos en respuestas, y creo que tú tienes por ahí respuestas que las cuales les puedes sacar mucho jugo, ¿no? Entonces, ya que me manden tu correo, pues ahí te mandaré lo que tengo. Muchísimas gracias. Doctor Escalante. Gracias. Bueno, es un asunto, creo que ha sido una sesión muy rica con el material que presenta Manuel y los comentarios de Norma y las siguientes preguntas. Yo solo quería preguntar algo que no advierto en el Estado de México, por lo menos no en del Porfiriato y los primeros años de la Revolución, que es esta posibilidad de moverse maestros o maestras de escuelas, porque la legislación no lo permitía. Es decir, para poder ser maestro había que presentar un examen en el municipio, si no era uno titulado, egresado normal o de la Lancasteriana en tiempos más atrás. Entonces, uno presentaba el examen en un municipio y si quería cambiarse de municipio, tenía que volver a presentar el examen en el otro municipio. Esto frenaba un poco las posibilidades de moverse, ¿no? Aún así, ya se empieza a ver estudios en el Estado de México que muestran que sí hubo algo de esta movilidad, ¿no? Pero en principio había esta restricción legislativa, ¿no? Normativa. Maestro Manuel, ¿quiere comentar algo? O sea, lo Sí, que quiero bueno, decir, perdón, para terminar la idea, es si esto sí, pasaba también en Tlaxcala. Esa es más bien la idea, ¿no? sí, creo que sí entendí que por ahí iba. Honestamente desconozco la normatividad, ¿no? Lo que sí puedo comentar es justo la riqueza de las respuestas, ¿no? Las propias respuestas se está dando cuenta de que existe, de que era posible, ¿no? Por supuesto, habría que indagar lo que sugiere en el sentido de la normatividad, ¿no? Hasta qué punto está o no permitido, o también pues, lo que ya comentó la doctora Ramos en el sentido de si era la autoridad, ¿no? La que promovía, ¿no? Y también la doctora Roldán, si era la autoridad la que promovía, ¿no? Y utilizaba este mecanismo como una forma de disciplinamiento, ¿no? Y hasta qué punto, bueno, problematizar esta idea, ¿no? De si la movilidad, puede interpretarse de una forma, ¿en qué sentido se puede interpretar, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista, pues sí, de un imaginario quizá de la época, ¿no? De justo pensar las labores propias del hogar, ¿no? La imagen de la mujer como acompañante, ¿no? Y dedicada a la reproducción, ¿no? Y entonces la idea de una mujer que por el simple hecho de estar saliendo de su entorno familiar, que es lo que me sugiere la movilidad, está quizá, ¿no? Rompiendo pues este imaginario, ¿no? Este paradigma. Pero en efecto hay que profundizar y hay que problematizar quizá la idea que pudiera ser tan de bote pronto pues, inserta, ¿no? En un ideario más bien liberal, ¿no? Y claro, de avanzada, ¿no? Y que bueno, también todo este tipo de reflexiones que también un poco como lo intenté terminar la exposición, pues obviamente tienen una impronta de la actualidad, ¿no? De la actualidad que estamos viviendo y
y justo pues se mira el pasado, ¿no? Desde un presente, ¿no? Entonces, claro, la búsqueda, o por lo menos mi búsqueda, sí está referida, o sea, sí intento buscar eso, ¿no? O sea, sí intento encontrar los indicios que me permitan establecer o por lo menos sugerir, ¿no? ¿Cuál ha sido ese camino que que ha desarrollado el grupo de las profesoras, ¿no? En un sentido, obviamente, pues sí, bueno, no sé qué tan obvio, pero bueno, desde mi perspectiva, pues sí, liberador, ¿no? De avanzada, ¿no? Transformador, ¿no? Sino, o sea, es decir, no es el ejercicio únicamente del saber por saber, ¿no? Sino sí estoy intentando, ¿no? Encontrar esos inicios que pues, me den luz sobre ese camino, ¿no? Que han tenido las profesoras. Muchas gracias, maestro Manuel. ¿Alguna pregunta o comentario final? Okay. Bueno, le agradecemos mucho al maestro Manuel Rejón Vaz por presentar su trabajo y a la doctora Norma por su presencia y sus valiosos comentarios. Esta ha sido una sesión muy enriquecedora. Aquellas que nos interesa mucho la historia de las mujeres, de verdad ha sido fantástico poder ver cómo crece una investigación, cómo se plantea y cómo viene una retroalimentación tan completa, ¿no? Tan como de directrices muy claras de para dónde llevarla. La verdad ha sido fantástico porque a mí me encanta el tema. Entonces yo la disfruté mucho como en este lado, ¿no? Moderando. Entonces, de verdad fue una sesión increíble, al menos yo así la viví, ya me tomé el micrófono, porque se aprende bastante, ¿no? Justo de otros temas. Entonces, muchísimas gracias una vez más al maestro Manuel Rejón y a la doctora Norma. Y ahora pues, vamos a iniciar con una sección de comerciales. En primer lugar, tenemos por ahí un micrófono abierto, por favor. En primer lugar, los invitamos a estar pendientes de la próxima sesión del seminario. En ella, la doctora Eugenia Roldán Vera presentará un avance de la escritura de un artículo titulado La historia del concepto intuición. Y en junio, el profesor investigador del CIDE, Andrew Paxman, presentará el texto La educación protestante entre indígenas mexicanos, el impacto social del Instituto Lingüístico de Verano, 1935-1970, y será comentado por la doctora Ariadna Acevedo. Ahora le damos la palabra a la doctora Ariadna, que comentan que va a dar información adicional. Yo también. Sí, muchísimas gracias, Ángeles, por moderar esta sesión y por hacer nuestros anuncios. Yo lo único que me toca anunciarles es que abrimos convocatoria para la próxima fase, el próximo ciclo. Nuestro próximo ciclo empieza hasta septiembre, pero ya estamos abriendo la convocatoria desde el día de hoy hasta el 8 de abril. En el chat les puse el correo del seminario donde pueden mandar sus propuestas. Les pedimos solamente título y resumen de máximo 500 palabras. El resumen curricular de máximo 10 líneas, entonces bien cortito. A la persona que le toque presentar primero, pues le toca hasta septiembre, así que anímense porque todavía tienen tiempo. Si son seleccionados, tendrán que entregar un texto de máximo 9,000 palabras, es decir, ya es una especie de borrador de artículo o borrador de capítulo, así que por favor anímense en este mes y hasta el 8 de abril a mandarnos sus propuestas. Pronto estaremos compartiendo ya todos los datos en redes y pues los animamos también a que difundan la convocatoria con sus conocidos, compañeros, estudiantes de posgrado, etcétera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Norma por su paciencia con todos los tiempos
Y muchísimas gracias a Manuel por compartir un material absolutamente fascinante. Es un cuestionario maravilloso. Un día quizá podríamos hacer una mesa de qué hacer con estos cuestionarios, porque a cuál más interesante. Un beso a todos y abrazo. Muchas gracias por la invitación. Ay, Perdón, y yo interrumpo. Es que antes de la discusión de mi trabajo de mayo, el día que todavía no le hemos puesto fecha, pero pues ya se anunciará con anticipación. El día 29 de abril a la 1 de la tarde vamos a tener una sesión conjunta entre bueno, vamos a transmitir vía o sea, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pues, pero el seminario, este seminario junto con el seminario Usos de lo Impreso, que es un seminario primo, que también es entre el Mexiquense y la UNAM, y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pues se va a transmitir la presentación de mi libro que se llama como Libros, Negocios y Educación, la empresa editorial de Rudolf Ackerman para América Latina en la primera mitad del siglo XIX. Ya les llegará la invitación, pero bueno, es la presentación de un libro que se tardó 20 años en ser traducido, hace 19 años, 19 años, y bueno, ahora lo publico en español, y bueno, me lo comentarán Kenia Bello y el doctor Franz Dieter Hensel de la Universidad de Rosario de Bogotá. Así que ya verán por ahí la invitación en redes. Los invitamos muy afectuosamente. Gracias, doctora. Pues bueno, a nombre del Seminario Interinstitucional Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas, damos terminada esta sesión. Hasta luego. Gracias, un gusto verlo, colegas.